soy Elizabeth de Janetjul y hoy vamos a hablar de prensatelas. Cada vez más en nuestra página web pues vamos introduciendo más prensatelas para facilitaros vuestros proyectos, labores y trabajos. Entonces, cada uno tiene una finalidad o una utilidad específica, entonces vamos a hacer un poquito de resumen. Os iré explicando y saldrá también un poquito el vídeo de cómo utilizarlo. Primero y básico, un prensatelas normal. Esto básicamente al adquirir la máquina pues ya viene, lo único que también lo tenéis disponible porque a veces se pierden. Pero es un prensatelas normal y corriente básico para costura recta, costura en zigzag, para lo que convenga. Entonces, este que a mí me encanta es para costura normal, exactamente igual. La diferencia, este es metálico, este es de plástico, entonces te permite ver por dónde vas a coser. Además, la apertura es mucho más amplia, lo que facilita que puedas dirigir tú por dónde quieres coser. Si, por ejemplo, quieres acolchar y quieres seguir el dibujo de la tela, pues te lo permite, porque a veces cuando es metálico y es estrechito, pues es difícil controlar por dónde va la aguja. De esta manera es súper sencillo. Aplicaciones exactamente igual, si hacéis a máquina el punto festón o un zigzag, pues esto también te permite dirigir un poquito más la puntada y que se ajuste exactamente a lo que tenéis que hacer. Luego, el siguiente que tenemos sería para cremalleras. Para cremalleras tenemos dos. La típica, también en función de vuestras máquinas, todos estos prensatelas son universales. Pero a veces, si vuestra máquina es doméstica estándar, genial, no os preocupéis. Si vuestra máquina es industrial, yo creo que no os servirán. Y si tenéis una máquina muy cara, es probable que tampoco os vayan a servir. Esto es como los coches. Cuanto más caro es el vehículo, pues fabrican los recambios para que compréis solo los de esas marcas. Entonces, si vuestra máquina es doméstica, estándar, semi y que funcionan estupendamente bien, os sirven, tanto si es Alfa, Singer, Brother, Bernina de las gamas más bajas, os sirven perfectamente. Lo que tenéis que vigilar es que tengan la varilla para que os entre allí. Luego, como decíamos, perdón, que me voy enrollando, a prensatelas de cremalleras. Lo decía porque los de cremalleras son quizá el que puede haber más diferencias, pero este es prensatelas estándar. La ventaja que tiene es que tiene dos lados, lo puedes colocar y coser por este lado o por el otro. Si tienes el proyecto colocado, pues a veces si no tienes que girar el proyecto o cualquier cosa, simplemente cambias la pata de lado y ya te va perfecto para coserla. Y luego el prensatelas para cremalleras invisibles. Esto hay varios vídeos tutoriales también que podéis ir siguiendo. Luego tenemos el prensatelas para tejidos gruesos. Este tiene gracia el hecho de que uno de los dos lados es más elevado, con más curva, lo que te prepara ya la posición cuando se encuentra un tejido más grueso. Lo vaya como aplastando y se va preparando. En este, sobre todo, lo que tenéis que tener en cuenta es solo costura recta. Y la primera vez que lo coloquéis, bajad la aguja y que os quede centrada, porque a veces no está centrada la aguja y si choca contra el metal se os va a romper la aguja. Vale, el siguiente, este es de plástico para teflón, para coser plásticos que también tenéis disponibles en nuestra página web, para coser tejidos que puedan resbalar un poquito. Funciona muy bien, la verdad. Si tenéis problemas a veces que resbalan, en lugar de hacer inventos con cintas o cosas raras, vale la pena tener un prensatelas de teflón para coserlo. A continuación, este también me gusta. Perfecto para personas que van un poquito torciditas, que no acaban de ir recto del todo. Aquí tenéis 4 guías, 2 por cada lado. Os puede ir perfecto para seguir el extremo de la tela. Vais mirando esta guía y así vais siguiendo y vais rectos, o si ya vais un poquito más avanzadas o cualquier cosa y tenéis que realizar, por ejemplo, un acolchado de líneas rectas, pues también os vais siguiendo la guía por el dibujo, por una línea marcada por vosotros, por lo que queráis.
Como decíamos también anteriormente, los prensatelas que son de plástico son igual de resistentes que los de metal, no os tenéis que preocupar para nada. Y la ventaja que tienen es que por debajo podéis ver la tela y así podéis dirigir un poquito mejor por dónde queréis ir cosiendo. Yo realmente me gustan. Luego tenemos el prensatelas para hacer vivo. Un vivo es para decorar un proyecto y realmente queda muy bien. Os podéis hacer el vivo con la tela que queráis, es simplemente un cordoncito y lo cubrís con la tela y así va quedando redondeado. Es fácil y quedan muy bien. Luego yo, por ejemplo, lo que hago es cortar la tela un poquito más grande, hago el vivo y luego con el cúter recorto para que así me quede el margen del vivo de 1 centímetro y así me aseguro de que me queda perfecto y a medida para luego poderlo coser y trabajar. Y ahora ya nos quedan 2 prensatelas un poquito más específicos o a veces más completos o más diferentes. Prensatelas para bies. Lo que tiene es que puedes colocar desde un bies de 5 milímetros hasta 20 milímetros, o sea, de 0,5 centímetros o 2 centímetros. Y vais graduando por aquí, tiene una redondita y se va moviendo, se va ampliando o reduciendo el espacio para que quepa perfectamente el bies. Lo colocamos, el bies que se encaje y la tela se coloca entre este espacio y así siempre os quedará recta y perfecta. También es muy recomendable. Y luego, si sois ya expertas o queréis empezar un poquito en el mundo del acolchado libre, es una maravilla. Yo al principio realmente pensé que, no sé si iba a funcionar bien o y tal. Lo utilicé y me gustó muchísimo. Yo creo que este es el más universal de todos porque no va colocado en la parte inferior con una varilla como tienen el resto de prensatelas, sino que se coloca a la barra. O sea, si todos los que tengáis un tornillito en la barra lo podréis utilizar. O sea, yo creo que se adapta incluso mucho mejor que muchos otros prensatelas. Y luego es tan sencillo como colocarlo. Debéis esconder los dientes de la máquina porque vosotras sois las que vais a mover la tela y luego ya podéis ir acolchando. Podéis hacer pruebas, muestras. No se aprende el primer día. El acolchado requiere práctica, pero una cosa divertida a veces es hacer letras, nombres, y podéis ir con las manos, pues como si escribieseis un nombre con un pincel o con un lápiz, pues es lo mismo, vais dirigiendo la tela para que vaya haciendo el dibujo que vosotras queráis. Siempre es en la misma velocidad y vais haciendo poco a poco. Un día de estos haremos un vídeo tutorial para que podáis ir practicando los diferentes sistemas de acolchado, pero está muy bien. Bueno, pues estos son principalmente los prensatelas que disponemos, están disponibles en nuestra página web. Sí que os agradecería, porque a veces funciona, o sea, hablando en las ferias, alguien nos dice, estoy buscando un prensatelas para hacer cualquier cosa. Pues de estas conversaciones han salido muchos de estos prensatelas, así que cuando veáis este vídeo y si echáis en falta algún prensatelas, nos lo podéis comentar. Intentaremos irlo introduciendo en la página y haciendo algún vídeo para que podáis ver cómo utilizarlos. Esperamos que os guste, que os animéis sobre todo a probarlos, os facilitan las tareas, están para eso, y nos vemos en nuestro próximo vídeo y nos dejáis algún comentario. Muchas gracias.